Bienvenidos al primer capítulo del podcast Quantion Leaders Voice, un espacio para conversar con inspiradores de nuestro equipo de Quantion, colaboradores o clientes para hablar de temas de actualidad, profundizar sobre retos de negocio en diferentes sectores o desgranar tecnologías emergentes y disruptivas que están apareciendo en el ecosistema y que están en boca de todos. Hoy tenemos el placer de contar con Chema Muñoz, consultor senior de transformación digital y experto en innovación corporativa. Ha trabajado en proyectos para grandes empresas y diversos sectores, destacando banca, consumo, industria y el tema que hoy nos ocupa, el sector asegurador. Gracias, Chema, por prestarnos un poco de tu valioso tiempo. Y ya entrando en materia, gracias a tu experiencia en el sector asegurador, como comentábamos, ¿cómo ves la situación del sector? Bueno, gracias a vosotros por estar hoy aquí. A ver si puedo aportar un poco de mi conocimiento. Pues el mundo de los seguros, o sea, al final está cambiando radicalmente. Al final, como ocurría también igual antaño, más con las finanzas, con el sector bancario, pues el mundo de los seguros últimamente, en los últimos años, está afrontando esta transformación. Y es evidente que afecta a las personas, ¿no? Al final todo el mundo tiene un seguro y es interesante siempre conocer cómo esta industria pues está trabajando para afrontar los diferentes desafíos del entorno digital. Si tuviera que resumir de forma general, ¿no?, esa perspectiva de transformación digital desde el punto de vista de cómo afecta al sector asegurador, claro, se están adaptando a un tipo de usuario nativo digital. Es decir, hoy en día todas las personas prácticamente estamos acostumbradas a consumir, a relacionarnos con las empresas de una forma muy digital, en la que prácticamente no existe diferencias cuando y cómo contacto con las empresas. Y esto se trata de trasladar al sector de asegurador en los últimos años. Y en cierta manera, lo que están realizando es que para trasladar esa nueva experiencia más digital, más líquida, es decir, no hay compartimentos entre los puntos de contacto entre empresas y clientes, pues tratan de hacerlo aportando tecnologías para mejorar esa experiencia entre cliente y el sector, que es, insisto, un poco el camino que hizo el hermano mayor, si me apuras, ¿no?, que es la banca en cierto sentido. Y dijéramos que esa necesidad de llevar a esa nueva experiencia al asegurado, al cliente, pues lo que hace es que se está produciendo, en cierta manera, una lucha por retener a los clientes, ¿no?, por parte de las grandes aseguradoras, y no solamente de retenerlos, sino también de captar nueva cartera de clientes. Y este es un poco el escenario en el que actualmente se mueve desde la perspectiva del sector asegurador en cuanto a la transformación digital. Uh-huh. Y como comentabas, que me ha gustado mucho que has dicho todo el mundo tiene un seguro, ¿no? Entonces, sí. Claro, es un reto urgente para todas las aseguradoras, como comentabas, para retener y para captar, ¿no? Y tienen que aplicar estas tecnologías, pero siempre hablamos de que hay como unas barreras estructurales, ¿no? O impedimentos que hacen más difícil esto. En el mundo del asegurador, ¿también es así? ¿O qué impedimentos, ¿no?, tienen, o qué barreras estructurales tienen este sector? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, por ejemplo, como hablaba antes, ¿no?, que lo comparaba siempre lo comparaba un poco con el sector bancario. Por ejemplo, si nos fijamos en nuestra experiencia, la nuestra misma como clientes, como consumidores, cuando nos relacionamos con el sector financiero es súper común hoy en día, sobre todo utilizar, por ejemplo, temas de herramientas de facilidad de pagos como Bizum o una transferencia inmediata, o tener acceso a servicios de información de las cuentas. Esos son realidades del día a día que ya están muy implementadas.
en el sector bancario. Sin embargo, pues avances tan evidentes como podría ser una firma digital en una póliza de seguros o pues no lo sé, una contratación de póliza bajo demanda, lo que se conoce en el mundillo como pólizas on-off, que existen y pueden funcionar y están funcionando de hecho, pero dijéramos que no está tan extendido como estos servicios bancarios que te decía antes, ¿no? Como es súper habitual hoy en día que uno haga un Bizum o utilice pues, una aplicación para tener una visión de todas sus cuentas bancarias, no importa el banco en el que esté, ¿no? Esa facilidad pues quizás no está tan extendida en el sector de los seguros y es una transformación, un avance en esa digitalización que el sector tiene pendiente. Cierto es que, evidentemente, hay empresas aseguradoras que están más avanzadas en ese camino que otras, pero hablamos de una digitalización que no consiste únicamente en vender pólizas de seguro online, porque eso no es lo que espera el mercado europeo, ¿no? Y si me apuras, pues si nos fijamos en los mercados más maduros en cuanto a transformación digital del sector asegurador, como el mercado asiático o el mercado norteamericano, por ejemplo, pues todas esas cosas ya llevan como bastantes años como más implementadas y demás. Nosotros hablamos, lo que tiene pendiente el sector es digitalizar procesos más complejos, como pues todo el sistema actuarial. Lo del sistema actuarial, para los que nos escuchan que igual no están tan metidos en el sector asegurador, al final el proceso actuarial es aquel que trata de analizar el riesgo de una operación para tratar de medir el impacto económico que supondría, ¿no? En el caso de eventualidad, de una eventualidad. Pues bueno, digitalizar eso pues es complejo. Crear nuevos productos para hacer más relevante la experiencia del asegurado a lo largo de la vida de su póliza, o automatizar las relaciones en una cadena de valor que es compleja. O sea, al final en sector asegurador, en la cadena de valor participan muchos agentes, mediadores, aseguradores, el asegurado, otras empresas que acuden, por ejemplo, cuando se produce un incidente y el seguro cubre ese accidente y demás. Dijéramos que es una cadena de valor compleja y automatizar eso pues también es parte de los retos que tiene pendiente para tener una digitalización más acorde a otros sectores que llevan más avance. Pero incluso en el sector es que hoy en día también incluso se habla de cosas muy avanzadas, también en el sector asegurador. O sea, hablamos de que también en otros mercados quizás, dentro de Europa hablo, pero un poco más maduros, pero que se está hablando también de distribución de seguros en la Web3, incluso, o cómo va a afectar el tema del metaverso, incluso a las aseguradoras, pero son discusiones, dijéramos, más a largo plazo, quizás si nos focalizamos en el mercado español. Pero yo diría que si básicamente se tienen que dar antes pasos previos para llegar a tener una digitalización más básica, más acorde a otros sectores, para que se puedan acabar ofreciendo pues una experiencia mucho más personalizada y segmentada al asegurado final. Es que oíamos recientemente que hay como, y un poco ligado a lo que comentabas tú, Chema, de que hay como tres revoluciones, ¿no? En esta digitalización hemos vivido como tres revoluciones, ¿no? Una primera fase de como consolidación de todos nuestros sistemas y todos nuestros datos, ¿no? Y de tener todos estos softwares que
necesitamos, ¿no? Entonces, una segunda fase ha sido como el customer journey de nuestro cliente y aportar soluciones para aportar más valor. Y después una tercera fase, la tercera fase está más experimental, de esta recogida de data, inteligencia artificial y proyectos estos más innovadores para, pues, bueno, para poder revolucionar nuestra cadena de valor. Y me ha gustado mucho esto que comentabas, decir, estos proyectos del metaverso, al chat GPT, la inteligencia artificial, todo esto está muy bien. Esta tercera fase es muy correcta y las empresas que estén focalizadas en esta parte van a ser muy disruptivas, pero es muy importante la primera fase también, tener muy consolidada esta primera fase y esta primera base de pasos que ya se pueden hacer para que cuando lleguemos a la tercera fase ya tengamos esto bien consolidado, ¿no? Entonces, aterrizando un poco esto, ¿no? Todo esto que comentabas, ¿qué tecnologías qué soluciones podemos empezar a trabajar en este sector, o qué estás viendo tú, ¿no? En el sector que se están aplicando y que ya podríamos empezar a trabajar? Yo creo lo primero sería, yo diferenciaría entre, para el sector asegurador, entre tecnologías que ya están muy consolidadas y que muchas grandes aseguradoras pues ya les están utilizando, y otro grupo de tecnologías que están emergiendo y que no tienen tanta madurez, pero que ya se visualizan como que tendrán un impacto importante. En el primer grupo, esas tecnologías que ya están consolidadas en el sector asegurador, pues está cloud, big data, inteligencia artificial, parte de esa inteligencia artificial, aplicación de machine learning, tecnología blockchain para asegurar la trazabilidad de una cadena de valor, como insistía, compleja. O sea, ya tienen estas tecnologías niveles de madurez suficiente como para poder aprovecharlas y en el día a día de que una aseguradora lo pudiera ofrecer a un asegurador. Cierto es que también el sector asegurador al final es un sector altamente regulado y siempre la regulación, las entidades reguladoras, las entidades públicas, siempre van un poco por detrás a la hora de aplicar la normativa necesaria para que al final las aseguradoras pueden aplicar algunas tecnologías. Lo digo, por ejemplo, sobre todo por tecnologías como el blockchain. La tecnología existe, los casos de uso han demostrado valor, pero muchas veces el marco regulatorio va por detrás. Entonces, bueno, a veces eso también es un inconveniente. Y en el segundo grupo de tecnologías que quizás pues todavía no tienen un nivel de madurez suficientemente consolidado, pero ya se han demostrado en entornos más o menos controlados que pueden aportar valor al sector de los seguros, que de alguna manera son disruptivas, pues estaría, lo he comentado creo antes, siempre ha salido y sale en todos los medios públicos, el tema del metaverso, con esa apuesta clara de Meta, de la antigua Facebook, la visión por computadora, la realidad aumentada. Son tecnologías que, pues lo que decía, no tienen a lo mejor un nivel de madurez en el sector suficientemente consolidado, pero comienzan a vislumbrar soluciones para el futuro a medio plazo. Entonces, en ese sentido, serían las tecnologías que más despuntan en el sector asegurador. O sea, tanto las que ya están consolidadas, que una empresa aseguradora se debe basar para potenciar sus procesos y ofrecer al final pues un producto más personalizado, más segmentado, una experiencia, como hablábamos antes, más acorde con esa experiencia que el propio cliente tiene con otras empresas de otros sectores, y por otro lado, estas tecnologías más disruptivas que pueden dar lugar a experiencias totalmente disruptivas, el día de mañana. Hoy hablamos, yo qué sé, de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Incluso el otro día estuvimos viendo con un cliente un caso que viene de Singapur, ¿no? De la experiencia
virtual que se podía tener cuando una persona fallecía por parte de los familiares, al virtualizar un holograma de la persona fallecida y tener experiencias post-mortem, ¿no? O sea, ahora que suena eso como demasiado futurista, pues es una realidad que la tecnología lo permitiría, ¿no? ¿Quiere decir eso que una aseguradora el día de mañana pueda asegurar una experiencia parecida? Bueno, no lo sabemos, pero fíjate hasta qué punto podría llegar el poder ofrecer experiencias innovadoras. No, claro, el camino es muy largo y claro, se pueden explorar muchas aplicaciones y cosas que a lo mejor hoy nos parecen ciencia ficción. Puede ser que de aquí, como va tan rápida la tecnología y la vida en general, puede ser que de aquí 2 días, sí, exacto, sea una realidad, ¿no? Y antes comentabas de que habían ejemplos, ¿no? O habían empresas, ¿no? Que tú habías visto, ¿no? Y a veces a la gente le ayuda. Porque parece que ahora estemos debatiendo pues, sobre ciencia ficción, precisamente, ¿no? Estamos diciendo como casos muy lejanos, ¿no? Y para aterrizar un poco el tema, ¿se te ocurre algún ejemplo o best practices que tú hayas visto, que hayas dicho, oye, mira, este caso de este cliente, esta empresa, ha sido disruptivo y le ha servido pues, para mejorar un servicio, para mejorar un producto o para mejorar un proceso? ¿Nos podrías contar algún ejemplo? Sí, bueno, desde antes yo diría que desde antes de la pandemia, aproximadamente 2018, 2019, como que las grandes aseguradoras se pusieron un poco las pilas, ¿no? Para liderar esta transformación digital que está ongoing, se está realizando todavía en el sector. Y se comenzaron a poner las pilas y dijéramos que pues hay ejemplos de grandes aseguradoras que han optado por tener una política, una estrategia integrada dentro de su plan de negocio de liderar esta transformación digital. En este sentido habrá muchas, seguramente nos dejamos alguna. Yo igual por destacar, pues modelos donde tienen una gestión de la innovación corporativa muy en la línea de una estrategia global de negocio, de crecimiento, pues un Santa Lucía, ¿no? La aseguradora Santa Lucía, por ejemplo, pues tiene un modelo de innovación abierta, de conexión de puente con el ecosistema, alrededor de startups, de aceleradoras, de incubadoras. Tiene un programa de corporate venturing, venture builder, para tratar de encontrar valor a través de la experiencia que ellos como aseguradoras puedan tener, con el aporte de la disrupción que puedan aportar pues otro tipo de agentes, ¿no? Como una startup, donde la aversión al riesgo pues prácticamente es muy baja. Entonces ahí se puede producir unas colaboraciones muy aprovechables. Pero este tipo de modelos de gestión de la innovación, de tratar de aportar al sector la transformación, liderarla y demás, no solamente, por ejemplo, en Santa Lucía, sino que se han tomado también iniciativas de innovación corporativa pues por parte de por ejemplo, de Mutua Madrileña o DKV, o AXA, que tiene incluso su modelo de AXA Opensurance, pues en el cual tratan de establecer programas con diversos agentes del sector para tratar de aportar valor y dirigir, ¿no?, esta transformación digital del sector aquí a nivel nacional. Y me ha gustado que has comentado el tema de las startups, ¿no? Porque el mundo del sector asegurador hay como empresas muy consolidadas, muy tradicionales, con muchos años de tradición. Y claro, justamente irrumpen a muchas startups dentro de esta línea temporal que podrían
a lo mejor podría gente pensar que son una amenaza para todas estas empresas más tradicionales. ¿Cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cómo ves la concordancia entre startups que son disruptivas y están como rompiendo, ¿no?, las oportunidades de negocio, y este mercado más tradicional, ¿no?, que sigue su curso con su experiencia, toda su larga recorrido, y que a lo mejor puede ser de que tengan como más resistencia al cambio, ¿no? O más dificultades, o más impedimentos para poder innovar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Chema, esto? No, yo creo que no son una amenaza. Nosotros lo vemos, y mucha gente relacionada con el ámbito en el que desde Quantion nos movemos como consultora de transformación digital, son una alianza necesaria al final. O sea, puente las colaboraciones entre ese mundo startupero, por decirlo así, y las grandes corporaciones, en este caso pues las grandes aseguradoras, son una alianza necesaria para acabar aportando mayor valor a la experiencia en este caso, del asegurado. Tienes, por un lado, las startups que, como decía antes, tienen una aversión al riesgo baja, tienen una capacidad de innovación, unas ideas muy disruptivas, tienen quizá esa visión fresca, nueva, pero les faltan otras muchas capacidades, ¿no? Capacidades que le puede dar el mundo corporativo. Pues capital, evidentemente, masa de clientes, conocimiento específico del sector. Al final, el sector asegurador tiene toda una parte de core que exige un conocimiento muy profundo, la regulación necesaria, el pricing, la gestión de los riesgos, la cotización, la gestión de la póliza, pero ahí dijéramos que se pueden producir una alianza muy que puede ser un win-win para ambas partes, y tratar de aportar pues esa experiencia de clientes, tratar de aportar esa nueva experiencia de clientes, pues con lo que hablamos que no está del todo extendido, que ya existe, pero que quizás no está del todo extendido, esos seguros colaborativos que a raíz de diversas crisis económicas la gente cada vez tiene menos bienes en posesión y comparte más los servicios. Eso tiene su impacto en los seguros, es decir, por ejemplo, en la movilidad, ¿no? Si yo, en lugar de poseer un coche, vivo en el centro de una gran ciudad y no me sale rentable poseer un coche, sino que un día me desplazo en bici, el otro en patinete, el otro día alquilo un coche por horas, otro día un coche todo el fin de semana, a lo mejor quizás el tipo de seguro que necesite ya no es el seguro que necesitaban mis padres, ¿no? Para relacionado casi toda la vida con los diferentes vehículos que tenemos en posesión. Pues es eso, ¿no? Esa aportación de cubrir nuevas necesidades de esos seguros, como decía, colaborativos o bajo demanda, para asegurar experiencias que hasta ahora pues no ni se pensaban. Por eso es que considero que para aportar ese tipo de experiencias, esa alianza con ese mundo de las startups, de las incubadoras, de las aceleradoras, con las grandes corporaciones, pues solo puede, o sea, tiene que traer, de hecho está trayendo beneficios, así es como lo vemos nosotros. No, claro. Además también el tema de la startup forma parte como de nuestro ADN, ¿no? De Quantion, es de nuestros puntas de lanza en este aspecto. Y como para que lo entienda, ¿no?, nuestra audiencia, ¿cómo crees que podemos ayudar desde Quantion en esta perspectiva? Porque, claro, hablabas mucho de estas aseguradoras que están irrumpiendo o están innovando, y ¿cómo les estamos ayudando nosotros a dirigirles en esta innovación? Gracias a tu experiencia, ¿no?, para que la gente entienda cómo los podemos ayudar. Sí, a ver, la transformación digital es amplia. Al final es un área que puede abarcar muchas líneas de actuación. Nosotros
Y por focalizar, desde Quantion nosotros identificamos pues varias acciones que se deberían llevar a cabo para una aseguradora desde el punto de vista de afrontar esa transformación digital. Varias acciones. Quizás yo las agrupo en dos líneas, ¿no? Por un lado, tratamos de impulsar la innovación, lo que hablaba antes de tener un emprendimiento corporativo. Tratamos de ver esa madurez en cuanto a la gestión de la innovación que pueda tener la aseguradora y tratar de aportar tratar de aportar pues en iniciativas como pueda ser el Corporate Venturing, Venture Capital, Venture Builder, que son iniciativas que tratan de dinamizar la colaboración con un ecosistema exterior, con los diversos agentes que podrían aportar valor. Eso por un lado, y por el otro lado aceleramos proyectos de transformación digital y la aseguradora ya pueda tener identificados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos dos grandes focos, esos dos grandes áreas, por bajar al suelo, al final, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo intentamos ayudar? ¿Cómo aportamos a esa gran aseguradora? Pues en necesidades como diseñar esa experiencia del cliente que hablábamos antes para que sea 100% digital, para que sea más líquida. Cuando me refiero a líquido, me refiero a que no sea compartimental, es decir, que no importe el momento ni el canal por el cual hago ese contacto, ¿no? con la experiencia que me está ofreciendo el producto o el servicio. Eso por un lado. Por otro lado también podríamos destacar, pues se habla mucho siempre de poner los datos a disposición de utilizar los datos para tomar mejores decisiones de la empresa, ¿no? Eso que es un claim muy de todas las empresas. Al final, poner los datos al servicio de valor de una cadena, al servicio de una cadena de valor tan compleja como es la aseguradora, pues es una transformación que también estamos tratando de integrar, de ayudar. O sea, y al final, por ejemplo, no solo utilizar el dato, sino saber para qué utilizarlo. Como, por ejemplo, utilizar algoritmos de inteligencia artificial para que el uso de esos datos tenga un sentido. En este caso, en la cadena de valor del seguro. Además de eso, como hemos hablado de esa línea de innovación, pues tratar de experimentar, ¿no? Con productos disruptivos de nueva generación, que las compañías de seguros están centradas en su día a día, en su core asegurador. Evidentemente no tienen muchas veces la capacidad, el tiempo de tratar de experimentar con nuevos productos, seguros peer-to-peer o microseguros o bajo demanda o ciberpólizas. El tema de la ciberseguridad, ¿no? No lo comentaba antes, pero el otro día tengo una anécdota hablando con un compañero del sector. Lo que me decía era que antes te robaban desde el punto de vista de los consumidores, dice, antes te robaban en la calle, ahora también te roban en el ciberespacio. Y exacto. Eso es cierto, ¿no? Entonces, eso también supone una oportunidad para las aseguradoras. Lo que pudieran ser las ciberpólizas, ya algunas llevan algunos años que se dieron cuenta y están ofreciendo, pero con la introducción del metaverso, esto pues todavía va a tener mayor significado. Por ejemplo, sí, dime. No, digo, vamos a ver un seguro en el metaverso, ¿no? O sea, si tenemos nuestro avatar ya nos vamos a muchos años vista, ¿no? Pero a lo mejor vamos a ver en el metaverso que vas a tener tu avatar y vas a tener que asegurar tus NFTs, ¿no? Y tus productos que tienes allí virtuales.
los tendrás que asegurar también. Y esto nos parece como muy futurista, pero los NFTs ya existen, ya la gente ya tiene NFTs, pues como podías asegurar un cuadro, ¿no? De que tienes tu valor y lo tienes puesto en tu vitrina, ¿no? O en tus obras de arte que tengas en tu casa, me imagino que en un futuro se tendrán que asegurar estos NFTs y tendrás que asegurar tu vida en el metaverso, no sé. Así es. Claro, o sea, si en el futuro un mayor número de personas, de jóvenes, van a estar en el metaverso, ello tiene que ser una oportunidad para el sector asegurador, porque supondrá captar nueva cartera de clientes. Y no solamente por captar volumen de clientes, sino porque van a haber activos a asegurar que hasta ahora es que ni se conocían. Lo que decías tú, un NFT, una propiedad digital, pues eso, que necesite ser asegurada porque ha alcanzado un valor